Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Crímenes de Córdoba. En esta oportunidad no precisamente se va a tratar de un crimen propiamente dicho, sino que vamos a hablar una vez más de un siniestro de la aviación. Un accidente aéreo en las Sierras Grandes en el año 1995. Ya en otra oportunidad, en este programa, nos referimos al siniestro del azafata Lilian Noemí Almada, que también en 1995 perdió la vida al abrirse la puerta de su avión y caer también en la pampa de Achala, en este caso. 3 meses después de lo que sucedió con Lilian Noemí Almada, ocurrió la tragedia del Fokker F-27, donde cayó cerca del cerro Los Linderos, el cerro San Agustín, más precisamente a 2.500 metros de altura, el Fokker que traía 52 personas que perdieron automáticamente la vida. Hace 40 días tuve la posibilidad de viajar. Estas son las fotografías que tomamos con mi hijo. Fue una difícil travesía desde casualmente una población que se llama La Travesía de Traslasierra, cerca de San Javier. Subir 800 metros en pocos minutos fue muy difícil. Llegar hasta el avión, que fue lo que hicieron, y lo vamos a ver a lo largo del programa, los rescatistas tratando de ver si podían llegar a salvar a alguien con vida. No lo lograron. Venían desde Comodoro Rivadavia, pasaron por San Luis, estas 52 personas que eran nada más ni nada menos que egresados de la Escuela de Aviación, junto con sus familias, venían a festejar los 25 años de egresados, las bodas de plata de ese egreso de la Escuela de Aviación Militar. ¿Qué pasó? Bueno, es lo que vamos a tratar de entender en este programa y lo que vamos a comenzar a relatar a partir de este informe con la crónica de la época, gracias a las imágenes de Canal 10. El Fokker F-27 de la Fuerza Aérea partió a las 15:30 del 8 de noviembre desde Comodoro Rivadavia con 48 pasajeros y 4 tripulantes. El pasaje se componía de numerosos suboficiales de la Fuerza Aérea que venían a Córdoba a festejar sus 25 años de egresados, acompañados muchos de ellos por familiares. A las 19:05 aterrizó en la base de Villa Reynolds, San Luis, para abastecerse de combustible. De allí el avión despegó a las 20:05, luego de conocer que las condiciones meteorológicas en las altas cumbres eran adversas. Cerca de las 20:30, el piloto de la nave se comunicó con la Torre de Control de Córdoba y pidió información sobre condiciones de tiempo. Fue el último contacto. El avión se declaró en emergencia a las 20:45, hora en que los lugareños relataron cómo un fogonazo caía desde el cielo a la montaña. Los lugareños tuvieron una participación central porque fueron los que vieron ese fogonazo y cuando se estrella el avión en plena tormenta en la quebrada de Irma, donde está el cerro San Agustín de 2.600 metros. Son todos cerros pegados, Los Linderos, San Agustín, al Champaquí, la altura máxima de Córdoba, que es 2.800. A 2.500 cae el avión sobre una ladera impulsado por la tormenta, no pudo controlar el piloto. Y bueno, trataron de esos lugareños, además de dar aviso a las autoridades, ir en rescate. Demoraron varias horas. Cuando llegaron, se encontraron lamentablemente con un panorama desolador. Vemos lo que pasaba con ese intento de rescate. Usted está muy lejos, muy al sur está su comisario, muy al norte está su comisario usted. Bueno, ahí cuando llegué el avión estaba todo destrozado, ardiendo todavía. Todo cuerpo, hecho pedazos, quemado. ¿No pudiste ver ningún sobreviviente, nada? No, nada. Tuve un ratito y salimos de ahí. ¿Todos muertos? Sí, todos muertos. ¿Y viste parte del avión? ¿Estaba todo el avión ahí? Sí, todo, por todos lados el avión. ¿El avión está en la ladera del cerro? Sí, en la ladera está el avión. ¿Y qué más pudiste ver? Nada más que eso, nada. De lo vinimos. ¿Viste el cuerpo de chicos también? Sí, había un cuerpo chico, todo quemado. Muy feo, ¿no? Realmente muy duro. Todo, da lástima ver. Horror. El rescate demoró varias horas en organizarse y debió transitarse un sendero de montaña muy escarpado. En pocos kilómetros hay que trepar un desnivel de unos 1.000 metros. Solo unos vaquianos pudieron llegar
apenas para divisar lo que había sucedido. Cuénteme, ¿dónde está el avión, lo que queda del avión? ¿Dónde está? Bueno, está aproximadamente a 70 metros de subir arriba del filo. Está justo en la ladera, ¿no? En una zona Sí, en un precipicio. muy difícil de llegar ahí. Sí, no. Bueno, pero usted llegó. Yo llegué, sí. ¿Y qué vio? Cuénteme, ¿qué se encontró? Bueno, yo lo primero que encontré, un cuerpo que lo ha despedido el avión y más o menos aproximada a 45, 50 metros lo ha despedido para arriba. Y está, para mí que es un pedazo del motor del avión. ¿Viste? Un primer contingente de bomberos de las poblaciones de Tras la Sierra apenas si pudieron aproximarse sin llegar hasta el avión. De todos modos, no había mucho por hacer. Sí, desde que empezamos a ingresar al ascenso empezó a llover y bueno, prácticamente llovió toda la noche. No, por muy empinadas las lomas, todo no se podía. Desde esa loma baja que se ve ahí, entre medio de los picos, ahí llegamos a la cumbre y de ahí fuimos sobre la cumbre de toda la loma esa hasta de donde están las cumbres tapadas con las nubes, donde hace la quebrada, hasta ahí llegamos nosotros. Hasta ahí. Y el avión está ahí a 1000 metros, está el avión. Las tareas de rescate incluyeron a bomberos, policías y numerosas personas que se acercaron para tratar de ayudar a las víctimas. Pero todo sería infructuoso, ya que los 52 ocupantes del Fokker habían fallecido en el acto. Es impresionante todavía, a décadas de lo que pasó. Recién veíamos las imágenes humeantes del avión, varias horas después de que había caído. Todavía hoy se ven restos del avión y restos de los pasajeros, una zapatillita de un niño. Iban un montón de familias completas, con el suboficial, la esposa, los niños, 52 personas que perdieron la vida entre pasajeros y tripulantes. También hay que señalar que los familiares de estas personas, que estaban algunos esperando en Córdoba, comenzaron a movilizarse. Primero se concentraron en la Escuela de Aviación y luego los llevaron a Villa Dolores, al aeropuerto de Villa Dolores. Fíjense las escenas de dramatismo que era en aquel momento cuando todavía había mucha incertidumbre. Vemos lo que pasaba en el aeropuerto de Villa Dolores. Yo soy tío y la señorita es la hermana de ella. ¿De quién se trata? De Olmedo, Benito Olmedo. Familiares de una de las víctimas que se trasladaban en el avión siniestrado acaban de llegar al aeropuerto de Villa Dolores, procedentes de Córdoba. No han querido hacer abundantes declaraciones de prensa, pero simplemente han dicho que están esperando que sean trasladados los restos mortales de su familiar. Sí, la verdad que andamos de anoche dando vueltas, nadie lo decía nada, que no sabía nada. Yo tengo un sobrino que venía de Río Gallego, venía con su esposa y 3 hijos. ¿Cómo se enteraron ustedes? Nos enteraron por la radio. ¿De dónde? ¿Usted es de Córdoba? De Córdoba. ¿Y venían a...? Venían a festejar la promoción de los 25 años. ¿Venía acompañado con algún otro familiar? Sí, él venía con su esposa y 3 hijos. ¿Qué edades tenían los chicos? Creo que uno tiene 14, 15 y la otra no me acuerdo, 10 años. Todo el grupo familiar. Todo el grupo. Regresamos con el análisis de este caso que ocurrió en noviembre de 2005. El 3 de noviembre de 2005 fue la explosión de Río Tercero, ¿recuerdan? Bueno, el 8 de noviembre sucedía esto. Por eso, de alguna manera, ha quedado opacada en la memoria la tragedia del Fokker en Tras la Sierra, en las altas cumbres. Concentró mucha más atención periodística lo que era la explosión de la fábrica militar de aviones, y año a año también se fue recordando más ese hecho que este. Por eso queremos seguir repasando. Nos interesa el costado judicial, la investigación judicial, que estuvo a cargo de la Justicia Federal, por cierto,
En ese momento, un joven juez federal, Alejandro Sánchez Freites, se hacía cargo de la situación, viajaba atrás la sierra y respondía todas las preguntas de la prensa, lo que pasaba con el accidente, de qué manera había sido, con la situación de los cuerpos y investigar las causas. Escuchemos a Sánchez Freites. En total son 52 personas muertas a causa del accidente. ¿Se va a continuar con el rescate en el día de hoy? El rescate de los cadáveres, y en esto me rectifico de lo que dije apenas arribé a Villa Dolores, va a ser en el día de mañana a primera hora. Hay dificultades operativas para hacerlo en el curso de lo que resta del día, así que mañana a primera hora van a rescatar los cadáveres y los van a ser trasladados a la escuela de la Fuerza Aérea en Córdoba y posteriormente restituidos a sus familiares. ¿Será posible rescatar todos los cadáveres? Bueno, esto es lo más lamentable para decir que tengo lo siguiente. Hay pocos cadáveres que están en condiciones de ser identificados. La mayoría de los cadáveres no son susceptibles de identificación porque están prácticamente mutilados e incinerados. ¿Puedo recuperar una caja negra? Se han recuperado ciertos objetos instrumentales de la aeronave, entre ellas la caja negra, que han sido secuestradas ya, está en poder de la Junta de Accidentes de la Fuerza Aérea y eso va a ser material de estudio y seguramente de importancia significativa para esclarecer las causas del accidente. ¿Se puede saber la causa del accidente? No, no le puedo decir la causa del accidente porque eso es una tarea que en forma preliminar va a elaborar la Junta de Accidente un informe y que luego el tribunal va a tomar una determinación acerca de la causa y de las eventuales responsabilidades. Aparentemente el piloto estaría a varios metros atado. Mire, hay cadáveres que son prácticamente imposibles de identificar. No sé si en qué situación o en qué lugar exacto está el piloto de la aeronave, si está próximo o lejana a la aeronave. Ha sido un impacto brutal sobre la ladera de un cerro. ¿Han sido despedidos varios metros, muy lejos de la aeronave? Algunos, si lo tomamos en consideración al lugar donde quedó la aeronave, no. Están próximos a la aeronave. ¿Se pudo determinar cuántos cuerpos estarían en condiciones de ser identificados? No más de 5 o 6. ¿Pudo divisar algún bebé entre los No, testigo no hay ninguno. ¿No hay ninguno? Y están todos muertos. No, me refiero a alguna persona que haya visto cómo se produjo el accidente. Hay un vaquiano que dice haber visto el avión sobrevolar el cerro previo al accidente y que le llamó la atención la altura en la que venía y estimó de que se iba a impactar inevitablemente con el cerro, lo cual efectivamente sucedió, dio aviso a un propietario de una estancia cercana y este a su vez, por lo que tengo entendido, avisó a la policía de Villa Dolores, con lo cual se dio noticia pública del accidente. ¿Usted ha podido conocer el contenido de las comunicaciones previas del avión con algún aeropuerto antes del accidente? No, todavía no. Eso ha sido entregado a la Junta de Accidentes Aéreos, las van a desgravar y nosotros vamos a tomar conocimiento en forma inmediata. Bueno, atosigado por las cámaras, los micrófonos, cuando la noticia está en desarrollo, el que es entrevistado es enfrentado por un montón de voces que se pelean por tratar de preguntar primero. Pero muy interesante lo que decía porque nos brindó una crónica para nosotros que reconstruye lo que fue aquel momento antes de que se supiera del todo qué es lo que había pasado. Ya se estaba empezando a determinar las responsabilidades, cuál era la causa, etc. El juez, a lo largo de este programa, va a volver a hablar en otras emisiones que hubo para la época y vamos a leerles las conclusiones de la investigación. Ahora quiero que sepan cómo era el avión, este Fokker F-27, que es construido en Holanda con toda la tecnología para que veamos de qué se trataba lo que estaba manejando el piloto y que se enfrentó con una tormenta muy fea y la montaña que cobró las 52 vías. El Fokker F-52, ¿cómo era? El avión que se estrelló en las altas cumbres en 1995 era un Fokker F-27 Fellowship construido en Holanda. Fue diseñado para transporte de pasajeros y cargas en etapas cortas. Tenía 27 metros de largo y 8,5 de alto, con un peso vacío de más de 14 toneladas.
Se trata de un biturbohélice que llega a una velocidad de 850 km por hora a una altura de 6.400 metros, aunque con un techo de más de 9.000 metros. Puede transportar 60 pasajeros y para la época tenía avanzada tecnología de aeronavegación. Poseía un sistema de triple testimonial para todas las operaciones de comando, es decir, que cada referencia de ayuda para la navegación del piloto tiene 3 testimonios independientes entre sí. Si aparece una falla, los 3 sistemas o uno de ellos indica qué tipo de desperfecto tiene la nave. Además, tenía un radar operacional de 180 grados de frente con imágenes de color, lo que para la época era de vanguardia. Lo que para la época era de vanguardia. Perdón, no volvíamos, ¿eh? ¿Me lo preguntaste? Bueno, estamos en el último bloque, en el final de nuestro programa, en el cual vamos a tratar de establecer cuáles fueron las conclusiones de la investigación judicial respecto del accidente o del siniestro aéreo con la Junta de Aviación, la que investiga, ¿no? Voy a leerles una nota de La Nación que cita esto. Dice, está acreditado en el peritaje que el Fokker no experimentó fallas y que el accidente se produjo porque el piloto omitió tomar en cuenta las condiciones meteorológicas imperantes. La tarde de ese día se desencadenó un temporal. Una nota del 14 de septiembre de 1999 de La Nación. Por su parte, La Voz del interior de Córdoba, dice, la responsabilidad corresponde al factor humano. Y luego dice, por un error de cálculo se volaba a una altura completamente desaconsejada, riesgosa y peligrosa en función de las características topográficas. Además, es interesante lo que dice la página web o el sitio web Aviación Argentina, que en 2010 publicó lo que decía el fiscal de la causa. En pleno vuelo sobre Valle de Tras la Sierra, las condiciones se tornaron severas. Hubo un corrimiento del fenómeno, climatológico le agrego yo, y cuando el piloto pretendió hacer un viraje, para retomar rumbo hacia el aeropuerto de origen, una nube de las denominadas conectivas prácticamente succionó al avión, haciéndolo estrellar contra la montaña. Bueno, lo del error humano está claro. Hay que agregarle que era un avión seguro, pero de este error humano nos conviene sacar provecho. Hay que tener en cuenta que el error humano se comete en un montón de actividades, a las que se le suma un imponderable, en este caso como el clima, y una topografía que era bastante extraña, con cielo nublado. Él ingresa a la quebrada de Irma, es muy angosta, se va cerrando, y ahí no tuvo forma de hacer el viraje para evitar chocarse contra la montaña, más esta cuestión de la succión de la densidad del aire que cambió. Bueno, ha sido nuestra presentación de este caso, ha sido un homenaje fundamentalmente a estas 52 víctimas. Quisimos hacerlo con el mayor de los respetos. Espero que les haya agradado el enfoque. Muchísimas gracias. Buenas noches.
¿O hacemos todo de vuelta? No, para. Vamos a tener que hacer todo el bloque de vuelta, me dice. No hay problema. Bueno, y en el bloque final están las conclusiones de la investigación, fundamentalmente determinar qué pasó, por qué se produjo este siniestro vial, esta tragedia, algunos lo llaman accidentes, otros hablan de responsabilidades. Vamos a ver de una crónica de época. Había un programa en Canal 10 de aquella época que se llamaba Buenas noches Córdoba, si no me equivoco. Estaba Lalo Freire de conductor, entre los conductores, y recibe al juez Sánchez Freites para que cuente cuáles eran sus primeras impresiones antes de la conclusión final. Escuchamos ese informe que es muy interesante. Que obviamente habrá que completarlo con todo el material de prueba que se recepcione durante la investigación judicial, es que las desfavorables condiciones climáticas que reinaban en Córdoba en la noche del accidente han contribuido en gran medida a la causación del accidente de aviación. Del calificadísimo trabajo de los forenses surgieron algunas pistas de importancia. Lo que usted decía del incendio, se hizo una búsqueda para determinar si las víctimas habían respirado humo, lo cual se descartó. Entonces, por lo menos, al menos dentro del avión no había fuego para que hubieran respirado estando con vida. Los forenses también habrían determinado que ninguno de los ocupantes del avión siniestrado tendría puesto el cinturón de seguridad cuando la nave se estrelló de proa contra la montaña. Otro dato llamativo: los pocos cadáveres reconocibles pertenecerían a quienes viajaban en la parte delantera del aparato que, luego del impacto, habrían quedado sepultados por los restos de quienes lo hacían en la parte trasera, por lo que no habrían recibido la acción directa del fuego. A todo esto, el juez que entiende en la causa precisó cómo se certificará la defunción de aquellas personas que no pudieron ser individualizadas. Hay una sugerencia de los médicos actuantes de, siguiendo ciertas pautas de orden internacional, de sugerir la cremación de los cadáveres, o de los restos, los cadáveres incinerados que no se pueden identificar. Y el tribunal ha accedido a la cremación y una vez que hayan sido cremados se van a depositar las cenizas en las correspondientes urnas. Y cada una de ellas serán devueltas a los familiares que lo reclaman a través de la Fuerza Aérea, que ha hecho el pedido en forma cohesionada, es decir, en nombre de todos los familiares. El tribunal, conforme a las comprobaciones que se han realizado en el lugar del accidente, porque personalmente he estado allí, va a emitir una resolución judicial en virtud de la cual va a declarar muertas a las personas que no son posibles de identificar. Esto va a traer como consecuencia que el registro de las personas va a tomar nota de la defunción de cada una de ellas y los familiares van a poder hacer los trámites de pensión o de seguro con esa resolución judicial. Bastante cruento lo que pasaba con los cuerpos, ¿no? En épocas en que no había ADN para identificar, se tomaban resoluciones drásticas. Bueno, no había otra forma realmente. Las víctimas fueron indemnizadas a partir de la resolución del juez Sánchez Freites. Quería decirles ahora cuáles fueron las conclusiones. En el diario La Nación de septiembre del 99 dice así: está acreditado en el peritaje que el Fokker no experimentó fallas y que el accidente se produjo porque el piloto omitió tomar en cuenta las condiciones meteorológicas imperantes la tarde de ese día en que se desencadenó un temporal. La Voz, por su parte, dice que la responsabilidad corresponde al factor humano y que por un error de cálculo se volaba a una altura completamente desaconsejada, riesgosa y peligrosa en función de las características topográficas. Veamos además lo que decía en 2010 el sitio web Aviación Argentina, que cita al fiscal de la causa, que dice: en pleno vuelo sobre Valle de Tras la Sierra,
las condiciones se tornaron severas. Hubo un corrimiento del fenómeno climático y cuando el piloto pretendió hacer un viraje para retomar al aeropuerto de origen, una nube de las denominadas convectivas prácticamente succionó al avión haciéndolo estrellar contra la montaña. Bueno, a modo de conclusiones, lo dijo Sánchez Freit, es muy importante la cuestión climática. También se habla del error humano, pero un error humano con un avión seguro, hay que aclarar también, un error humano que siempre puede enfrentarse con un imponderable, ya sea por el piso, las condiciones de la montaña muy adversas, que tenía que atravesar la máxima altura de Córdoba, y por el clima, una tormenta excepcional que tuvieron que enfrentar y encajonado en la quebrada del Irma, les fue difícil hacer el viraje. Ha sido nuestra reseña de este caso conmovedor, con 52 víctimas a quienes hemos querido homenajear con este programa. Bueno, espero que el enfoque les haya resultado respetuoso. Muchísimas gracias, muy buenas noches.